Mañana sesionará en nuestro país el Congreso Internacional de Innovación Cultural. Es un evento que organiza el Ministerio de Cultura para impulsar la transformación digital dentro del sector cultural. ¿De qué se trata? ¿Cómo vincular lo digital con lo cultural? A veces se ve hasta como un arte menor, hacer algo en digital y que tenga un contenido cultural. Hablo pensando en una pintura, pero hay otras maneras de hacer arte y cultura desde lo digital. Y más que darle la espalda, es bueno darle la cara para enfrentarlo y encaminarla por senderos que verdaderamente transmitan y hagan cultura desde lo digital. ¿Cómo será? ¿Quiénes participarán? Me place muchísimo conversar esta tarde con el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, Roberto, un gusto saludar a tu audiencia. Estoy hoy con una gorra y un t-shirt. Ya lo veo. Propio de un feriado, ¿verdad? De un feriado que para usted no lo es tanto porque trabaja diario. Ayer supe que estaba por el Seibo, ¿no? Claro que sí. Estuve por ahí. Bueno, tuvimos que suspender finalmente la actividad, pero estuvimos en la Cueva de las Maravillas. Lo vi. Con lo vi todo su equipo que nos recibió. Usted sabe que de una u otra manera trabajamos también de cerca con esas entidades. Y bueno, estábamos en ese proceso, pero con la venia suya y la de su audiencia, que estoy de gorra y de t-shirt. Porque practica ejercicio en estos días, aunque sea feriado. Sí, van los ejercicios. ¿Cuánto camina? ¿Cuánto corrió hoy? ¿Camina o corre? Yo corrí hoy 5 kilómetros y caminé 4. Y caminó 4 de regreso. Exacto. Ya. Es una manera el último cogió un carrito de golf para llegar porque no podía llegar. Ya no podía a su edad. No. Mire, ministro, hablemos un poquito de este Congreso Internacional. Comienza mañana, ¿no? Sí, es un congreso de un solo día. Es una gran jornada de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y esto obedece a un criterio que se ha impuesto en toda Iberoamérica. Todas las conferencias, todas las actividades alrededor de la cultura están tocando de manera firme y decidida el tema de la inteligencia artificial y los componentes tecnológicos alrededor de las industrias culturales y creativas. Por consiguiente, nosotros en la República Dominicana no podemos estar al margen de esa situación. De ahí que hemos convocado a distintos agentes culturales del país, hemos invitado también a algunos agentes internacionales para tener una conversación mucho más profunda, más amplia, en un ciclo de conferencias, de charlas, de conversatorios a lo largo de todo el día. Mañana a partir de las 9 de la mañana en el Hotel Catalonia tendremos esa gran jornada. La idea es poder discutir la diversidad de factores y de opciones que tenemos alrededor de la tecnología para ser aplicados a la cultura. Y voy a poner un ejemplo muy significativo que estamos viviendo en la República Dominicana. Tenemos productores de software, productores de videojuegos, que ya han ido avanzando de manera significativa en la República Dominicana. Es la cultura gamer, ¿no? Claro, esa cultura gamer que forma parte ya, sobre todo de las nuevas generaciones y tiene una conexión muy importante, tendrá un espacio ahí. Pero cuando hablamos de los museos y hablamos de la tecnología, ahora mismo, recientemente en el Consejo General de la UNESCO, la conferencia general que se desarrolló en Uzbekistán, en la ciudad de Samarcanda, también hubo una discusión amplia entre los componentes de inteligencia artificial aplicados a los museos, a todo ese proceso de museografía también, que es muy importante y lo vamos a abordar en este congreso. Por consiguiente, Roberto, desde la música, la literatura, estos videojuegos, ese mundo gamer y todos los componentes tecnológicos que estén y están disponibles en el mercado, vamos de una u otra manera a abordarlos a las distintas manifestaciones culturales. Ahora, cuando hablamos de este abordaje de estos temas, ¿con quién se haría? Hay, por supuesto, especialistas dominicanos, habrá otros extranjeros. ¿Se pretende llegar a conclusiones? ¿Es solo la antesala o el primer paso para seguir abordando estos temas? ¿Cómo va a ser? Sí, Roberto, la idea es primero abordarlo, colocarlo en la agenda pública, en el debate de todo el sector cultural en la República Dominicana. Creo que son los primeros elementos y más significativos. Sumado a esa situación, nosotros pretendemos a partir del año 2026 ya dejar
consignada y es parte de las tareas que tenemos por delante, de desarrollar nuestra Semana de Innovación Cultural para poder incorporar año por año las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías, hacer la presentación de cómo van los avances tecnológicos en el mundo cultural y en el mundo de la industria creativa. Hablamos de la televisión, pero está el streaming. Si hablamos de la música, está la música digital. Si hablamos de los libros, están los audiolibros y el componente digital, la digitalización de la propia lectura. Si hablamos del mundo gamer, como ya hemos hecho referencia, tenemos aquí productores y gente que ya ha venido trabajando de manera consistente. En fin, yo creo que hay en todas las áreas del quehacer cultural y productivo, desde el punto de vista creativo, ya hay los componentes tecnológicos que están ayudando a los procesos de desarrollo. En ese sentido, crear las bases, primero en esta discusión de mañana, para establecer a partir del 2026 una semana de innovación cultural, donde podamos presentar todos los avances tecnológicos, podamos tener una conversación actualizada año por año de todo y cuanto ocurre alrededor de la tecnología y de la cultura, creo que es importante. El Ministerio de Cultura debe estar a la par de lo que ocurre en el resto del mundo, y esta es una conversación que de manera sistemática se viene dando en todos los espacios y escenarios. De modo que nosotros estamos vinculándonos de manera directa a un llamado que de manera general se viene haciendo en toda la región. Ahora, a propósito de todo este mundo digital, de la inteligencia artificial, bueno, creo que estaba anunciado una conferencia de un señor, de un español, Javier Iturralde, ¿no? Sí. Creo que vendría a hablar del uso de la inteligencia artificial dentro de este día mañana dedicado al Congreso Internacional de Innovación Cultural. Pero quería ir a un punto que ha llamado mucho la atención y que mueve a todos, que es el tema de los derechos sobre las obras que se crean de manera digital o utilizando la inteligencia artificial. Nos vamos a ir introduciendo en eso también. Lo digo porque ya hemos vivido la experiencia de redes sociales, por ejemplo, que hoy la sufrimos porque en su momento nos quedamos en la contemplación ante la majestuosidad de comunicarnos con un amigo o una amiga en África instantáneamente y no reparamos en todo lo que traía las redes sociales, por ejemplo, en ese momento, lo que traería con el decursar de los tiempos. Hoy estamos empantanados, todo el mundo está buscando cómo legislar para evitar más fake news, para evitar, etcétera, etcétera. Y lo mismo puede pasar con la inteligencia artificial si desde el inicio que comenzamos o nos abocamos a utilizarla, no le ponemos las reglas de juego. Hollywood hoy está preocupada porque han creado personajes utilizando inteligencia artificial tan reales como tú y como yo, que pudiera poner en solfa a los propios actores, ni hablar del tema de los derechos para la creación musical o los propios libretos o la propia utilización de las voces. Nosotros que, bueno, somos un país del tercer mundo, caribeño por demás, y a veces este calor nos hace olvidarnos de ciertas normas y le damos para allá. ¿Cómo lo ves siendo ministro y siendo un hombre que viene de la creación, a futuro, un hombre de cine? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo legislar? ¿Cómo regular esto sin convertirlo en censura y manteniendo el espacio de creación con las nuevas tecnologías? Mira, Roberto, esa es una inquietud muy válida la que estás manifestando, porque verdaderamente en todos los escenarios el problema comienza por ahí, o la duda o el planteamiento comienza. ¿Cómo dotar de los debidos procesos y derechos de autor, por ejemplo, a una obra que estamos generando, probablemente no en un 100% con la inteligencia artificial, pero sí acompañada de una u otra manera, para ponerlo de un modo quizás mucho más consecuente? Ese es un gran reto que tienen las sociedades. Los gigantes tecnológicos tendrán de una u otra manera que someterse a un proceso de regulación en materia de la inteligencia artificial. Ya hemos escuchado a distintas compañías, a distintos gobiernos mostrando algún nivel de preocupación alrededor de este tema.
bien administrado, puede ser una herramienta muy útil de desarrollo y de avance, pero mal utilizado podría generar situaciones muy apremiantes. Fíjense cómo, por no tener un protocolo de rigor, la inteligencia artificial comienza a desplazar una serie de puestos de trabajo. Gigantes tecnológicos como Meta o como Amazon ya han comenzado el despido de miles de trabajadores en los Estados Unidos. Por tanto, yo creo que ese es un elemento que debe tomarse con mucho cuidado, con mucho rigor, porque estamos ante una amenaza si no sabemos gestionarla de manera correcta. Yo creo que esta es una oportunidad que tenemos, es el inicio de una conversación alrededor de una realidad que se nos está presentando, pero debemos tener la suficiente organización para que esta herramienta sea de utilidad y no genere mayores trastornos en el día de mañana cuando no tengamos una regulación alrededor de los derechos de autor, el origen de los proyectos y del desarrollo de las creaciones artísticas y culturales. Entonces, desde el sector nuestro vamos a introducir el tema como una manera de seguir manifestando nuestra preocupación ante un proceso que debe agotarse de manera correcta utilizando esos canales, ¿no?, correspondientes, ver cómo podemos regular la implicación y el alcance de toda esta disponibilidad tecnológica, que también la cultura puede hacer uso de ella, pero hacer un uso correcto, un uso consciente, un uso que traiga mucho más beneficios al desarrollo creativo, industrial y cultural de los pueblos. Y en el caso de la República Dominicana, también inscribirnos en eso, pero sobre la base de reglas claras, sobre la base de un criterio protocolar que permita ciertos controles. Ya. Volviendo al Congreso Internacional mañana de Innovación Cultural, reitero, se inicia a las 9 de la mañana en el Hotel Catalonia, acá en la ciudad capital. ¿Quiénes participarán? ¿A quiénes están convocados? Los interesados, ¿cómo pueden escuchar y participar de estas conferencias? Queremos que se conecten a través de nuestras redes sociales. Hay unos códigos QR para poderse conectar también, participar activamente en las distintas etapas de las conferencias del Congreso. Son varias conferencias, varios conversatorios. Hay distintas entidades también del gobierno central involucradas con nosotros, el ITRA, el Indotel, la OPTIC, en fin, todos los componentes tecnológicos del gobierno nos han estado acompañando en este proceso. Para nosotros es muy importante porque la cultura tiene que verse ya adaptada a estas nuevas realidades. No podemos mantenernos con los modelos culturales tradicionales, aunque son importantes y son valiosos, pero ya se va reconfigurando la sociedad. Estamos en el siglo XXI con una disrupción tecnológica reconocida por todos, es una realidad y no podemos retraernos a ella. En ese sentido, también hay un acompañamiento desde el punto de vista gubernamental por otras entidades y agencias del gobierno central para consolidar este modelo y este ejercicio plural y abierto alrededor de la innovación cultural. Estamos dedicando este conversatorio a los distintos sectores en las distintas manifestaciones artísticas, creativas y culturales del país. Yo creo que este debe ser el concurso de todos. El componente, por ejemplo, nuestra unidad de la Dirección General de Mecenazgo, tenemos muchos jóvenes creativos diseminados por todo el territorio nacional que a través de la unidad del mecenazgo han estado presentando proyectos. Pues yo creo que ellos se nutren bastante de todas las informaciones que puedan surgir y que puedan servirse mañana. Creo que a ellos también, a esos jóvenes creativos que están diseminados por la República Dominicana, pues sería de muchísimo interés escuchar todo lo que va a tratarse en distintas etapas, en distintos horarios, mañana en ese primer Congreso Internacional de Innovación Cultural, que, repito, es el marco para poder proyectar a partir de 2026 nuestra primera semana de innovación cultural, que año por año tratará de colocarse a la par de todo el acontecimiento cultural y tecnológico de la República Dominicana y el mundo. Por consiguiente, Roberto, creo que es un llamado en un punto importante para nosotros de abordaje, de discusión, y nos coloca a la par de gobiernos amigos que han estado en la región, sobre todo en la región iberoamericana, tratando el tema con mucha consistencia, con mucha reiteración, y nosotros estamos ahora colocándonos a la par con este tipo de eventos que presentamos en el día de mañana. Ya, por cierto, inferir de sus palabras,
la próxima Feria del Libro tendrá un espacio mucho mayor a las tecnologías, a la inteligencia artificial vinculada a la lectura, a las artes en general. ¿Tendrá otra perspectiva la Feria del Libro? Lo digo porque a veces medimos el éxito de una Feria del Libro por la cantidad de gente que la visita. Creo que debemos ir olvidando un poquito esa métrica, porque Educación, por ejemplo, hace muy bien en llevar junto al Ministerio de Cultura a la mayor cantidad de estudiantes, de niños y niñas, adolescentes, de escuela pública sobre todo, a recorrer los pabellones. Y eso está bien. Hojear un libro es siempre un primer acercamiento, pero para esa generación ya quizás no sea hojearlo, sea verlo en un ordenador, sea verlo en un celular. ¿Cómo ir acompañando a estas nuevas generaciones con estos nuevos hábitos sin que pierdan el hábito de la lectura, que siempre será esencial para la formación de cualquiera? Desde leer Paquito hasta leer a Cervantes, da lo mismo donde usted lo lea, o lo vea recreado en un cómic, o lo vea recreado en otra cosa. El problema es acercarse a los buenos textos, los históricos y los noveles. Pero ¿cómo lo puede imbricar, por ejemplo, una Feria Internacional del Libro que ya tiene un arraigo y tiene una presencia importante en el país? Mira, Roberto, nosotros estamos poco a poco, y eso lo vamos a hacer de cara a la versión 2026, que es la 28ª Feria Internacional del Libro. La idea es ir delegando a la feria una característica de feria del libro y cultura. Uh-huh. Hay un gran referente universal y es la Feria de Frankfurt. Es la primera feria del mundo. Es una feria que data del siglo XV y ha venido transformándose. Hoy Frankfurt tiene una feria que se desarrolla en el mes de octubre, una feria del libro y la cultura. Y lo que busca con eso es diversificar la oferta, aunque el libro tiene un rol estelar y protagónico. No es exclusivo del libro, sino que otros elementos alrededor de la cultura complementan la agenda programática de la feria. Entonces nosotros poco a poco vamos a ir incorporándole algunos elementos alrededor del libro. Y el componente tecnológico para nosotros es importante. Este año, en la feria recién finalizada, recibimos una primera editora digital que nunca habíamos tenido la oportunidad de tener en el país. Y eso va creando la base poco a poco de que la digitalización también juegue su rol y tenga un espacio para que la lectura, sea física o sea digital, pueda manifestarse en la vida de los jóvenes, pueda tener presencia. Ya el formato, bueno, que sea ajustado más a la personalidad. Si hay alguien que le gusta más los libros físicos por tenerlo ahí consigo, bueno, pues perfecto. Al que le gusta la digitalización y tiene una manipulación mucho más franca, ¿no?, alrededor de este tema tecnológico, más diáfano, manejando todos los componentes tecnológicos por componente, pues por supuesto el libro digital sería también una opción importante a considerar. La idea es darle cada vez más a los jóvenes mayores herramientas para que puedan acercarse a la lectura, para que puedan acercarse a los valores culturales, y nosotros poco a poco vamos a ir incorporando esos elementos. De cara a la versión 2026, pues nosotros tenemos esos componentes considerados para ir modificando también algunos de los aspectos en ese proceso también de transformación que debe tener la feria como un evento importante y trascendente para la cultura en la República Dominicana. De modo que de cara a los próximos meses vamos a ir ya trabajando en todos esos detalles para que la tecnología cada vez más tenga un rol estelar en toda la agenda que preparamos por año en el Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Ya. Por cierto, ¿usted cómo prefiere leer? ¿Físico o digital? Yo leo digital. Pero a su edad... No, yo leo digital por muchos aspectos. ¿Desde cuándo lee digital? Yo tengo 10 años leyendo digital. Pero te voy a 10 años. Explicar. Sí, yo te voy a explicar. Mira, yo estoy leyendo ahora, ajá, y lo comparto contigo y con tu audiencia. Yo estoy completando una trilogía que escribió el español Santiago Posteguillo sobre Julio César. Uh-huh. El primer libro fue Roma soy yo, el segundo libro, Maldita Roma,
y acaba de publicar, el pasado mes de octubre, Los Tres Mundos. Es el libro que cierra esta una trilogía, esta especie de circuito, ¿no? de la vida de Julio César. De Julio César. ¿Qué pasa? Cada libro tiene una extensión bastante significativa. Son bastante densos los libros. Estamos hablando de que cada tomo tiene unas 800, 900 páginas. ¿Cómo cargar un libro de 800 páginas? ¿Cómo manipular un libro de 800 páginas? Fácil, pero hasta el otro día se manipulaba un libro de 800 páginas. Los Tres Mundos tienen 1040 páginas. ¿Cómo manipular un libro de 1040 páginas? Entonces, es un tema de practicidad, en el sentido de que tú tienes una computadora portable y ya es mucho más amigable tener un iPad, probablemente con unas dimensiones parecidas, pero el ser más fino y el ser mucho más portable y mucho más fácil y ligero hace que tú prefieras eso, prefieras una tableta o un celular con una pantalla un poco más grande y ahí generar toda esa dinámica. Entonces yo creo... Y te permite hacer anotaciones. Todas las anotaciones. Hay un componente también que para una persona como tú es de mucho valor, porque vas entrando en edad. Sí. Tú puedes poner el tamaño de la letra como tú quieras. Yo sé que usted habla por experiencia propia. No, por eso recurre a eso, para ampliarle la letra. Usted no puede, si compra un libro y la letra es muy pequeña, usted ya tiene un problema en la mano, que probablemente no puede cambiarla. No lo puede cambiar. Aquí la digitalización permite eso, permite subrayar, permite tener esos detalles. Inclusive, y me pasa con mucha frecuencia, cuando concluyo un libro que quiero refrescar, quizás algunos capítulos o algo, puedo irme de inmediato a un área que se determina como los subrayados o las cosas que se resaltan, ¿no? Y ahí hay una especie de resumen de todo lo resaltado del libro y permite con mayor prontitud ir al punto donde uno quiere restablecer o reconectarse con el libro. Yo creo que hay muchos elementos que favorecen la digitalización. Aquel que le gusta leer de manera física, bueno, bienvenido. El hecho también de usted tener un celular o tener un iPad y poder a través de la nube conectar su libro y en un tapón leer, o esperando en un consultorio leer, o leer en su casa, o leer en cualquier espacio, usted está haciendo una utilización del tiempo mucho más eficiente. Y yo creo que eso me ha permitido, a lo largo de estos años, aumentar la cantidad de libros que puedo leer al mes. Entonces, ¿Cuántos has leído en este año, en lo que va de año? No, Roberto, no he leído. Pero di la cifra. No, entre el Kindle y Apple Books he podido leer poco más de 50 libros. Y eso... Ajá. ¿Y el año pasado cuántos fueron? 60 y algo. O sea, me permite, dependiendo de lo voluminoso que sean los libros, me permite por año leer 50, 60 libros. Y creo que es importante también, porque uno va acumulando una serie de informaciones. Uno mismo se siente hasta cuando habla un poco más fluido. Claro. Y yo creo que el tener eso como un hábito importante es determinante. Inclusive, en el caso de Apple Books, uno tiene una especie de timer. Y si tú no has completado las horas o el tiempo de lectura al día, te lo vas recordando. Es una manera de que el hábito indefectiblemente se cumpla. Y yo tengo, Roberto, años que ya leo todos los días de mi vida, sin saltarme uno. Entonces yo creo que esos elementos también ayudan y pueden reforzar el hábito de la lectura. Y yo la he podido construir a través de la digitalización. Por eso, aquel que no la tiene, le invito a que se dé ese chance, esa oportunidad. Hay muchos amigos que me dicen, no, lo que pasa es que la pantalla me hace daño. Pero para chatear la pantalla no te hace daño. Claro. ¿Verdad? Para entrarse en las redes la pantalla no te hace daño. Entonces, lo hacemos siempre a conveniencia, pero creo que es un mecanismo importante. Invito a aquel que no ha tenido la oportunidad y el chance a que lo haga, porque es muy provechoso. Usted puede hacer un uso efectivo, eficiente del tiempo y estar constantemente en conexión con los libros. Yo creo que al final es eso, Roberto. Tener la oportunidad de estar permanentemente en eso. Uno profundiza, lee con más fluidez, quizás el propio
la propia capacidad para interpretar lo que se lee también se va mejorando, la capacidad analítica de uno va mejorando de manera sustancial. Creo que todos esos elementos debemos considerarlo y el componente de la digitalización ayuda. Claro está, hay mucha gente que me habla de la textura del libro, el olor del libro, ya tiene otros componentes ahí, son más sensoriales, pero en efecto creo que la digitalización también es una alternativa que debe ser considerada. Así es. Bueno, por último, y a propósito de eso, acabo de comprar este libro que se llama La Sociedad del Cansancio. Ya lo leí. ¿Ya lo leyó? Sí, Byung-Chul Han es para mí el filósofo. Un escritor surcoreano. Sí, ¿no? Pero para mí es el filósofo más extraordinario de estos tiempos. Tiene un libro, aparte de ese, que es La Sociedad del Cansancio, llamado No Cosas. No Cosas. No Cosas. Y entonces tiene una profundidad. Evidentemente, Roberto, debes comer para leer el libro. Para leerlo. En ayuna no lo puedes hacer, porque si no, el nivel de interpretación no se da. Y todos los libros de Byung-Chul Han. Es un tipo extraordinario. Y yo te invito a ti y a tu audiencia. Tiene otro libro que se llama El Espíritu de la Esperanza. También. Este es una reflexión en torno a la sociedad, de cómo se exige a sí mismo y cómo se explota a sí mismo. Y cómo se agota en ese proceso de tratar de ir dando respuesta a una serie de cosas que a veces uno se la autoimpone y que ya en términos prácticos nadie está pendiente a uno como uno cree, como uno piensa que está, en fin, entonces uno se va agotando con una serie de procesos que no te conducen a nada. Entonces, yo creo que sí, que hay unos elementos importantes. Aquí hay una cita, Roberto, pues voy a aprovechar. Fíjate que eso me permite, ahora que tú hablas de la sociedad del cansancio, en un momento del libro dice: el ruido de la comunicación ha sofocado el silencio. La proliferación y la masificación de las cosas han desbancado al vacío. Entonces tiene una serie de elementos importantes aquí. Por ejemplo, tengo algunos resaltados. Él dice aquí en uno, bueno, creo que es el último capítulo, o la última parte que él selecciona, que se llama El tiempo sublime, la fiesta en tiempos sin festividad. Así. Y usted lo buscó ahora en su celular. No, en mi celular. Claro que lo tiene ahí. Que es un libro ya leído, mira, Roberto. Sí, ya hay subrayado. Esta parte subrayado. Entonces, el hipercapitalismo actual disuelve por completo la existencia humana en una red de relaciones comerciales. Es verdad. Y es verdad. Entonces, por eso te invito, Roberto, a que es un gran texto, es un gran libro. Cuando uno se conecta con él, se lee con algún nivel de fluidez. No es un libro muy extenso que permite una lectura. Si uno se enfoca y se marca en eso, fluye bastante bien. Por consiguiente, qué bueno. Pero está bien. Pero lo compré. Está en físico. Está en físico, pero bien. Pero bien. Yo lo vi. Alguien me dijo que usted lo vieron con todo lo digital, que usted lo vieron en la librería, la Casa del Libro en España. En Madrid. ¿Qué pasa? Mira, yo duré como 2 horas en la librería y vi unos 25, 26 títulos y lo he comenzado a descargar. Ya. No lo compró. No, lo veo. Pero lo hace, lo descarga porque es gratuito y usted no quiere pagarlo. No, al revés. No. Cuando yo compro los libros. O sea, la biblioteca digital lo que te permite, Roberto, es una muestra para tú leer el libro. Hay otras cosas también que favorece desde el punto de vista económico. Pero lo va una gente a una librería y compra 10 libros. Sí. Tú sabes, Roberto, que por más que fluya la lectura, 10 libros tú no te lo vas a despachar en un fin de semana. No, claro. ¿Verdad? Ok. Pero ya tú has comparado eso. Yo puedo en la misma biblioteca virtual descargar las muestras de esos libros. Al descargar las muestras, hay libros que yo leyendo su muestra, un 8, un 10% del libro, me doy cuenta que el libro no es lo suficientemente interesante o no me interesa, a mí en lo particular, y sencillamente no lo compro. Claro. Y voy con otro. Pero tú no puedes hacer eso si ya has comprado el libro.
Entonces, al final el libro se constituye, si no te gustó, en una pérdida de tiempo y de dinero. Hasta esos componentes también tiene la digitalización. Por lo siguiente, yo creo que es un punto a considerar y me va bastante bien. Fui a la Casa del Libro, voy a las bibliotecas. ¿Y qué compró? Pero no compró nada en la Casa del Libro. Sí, hay un libro que acabo de leer llamado, bueno, te dije que descargué 25 libros y acabo de leer de los que compré allá, no, pero la doctrina invisible. No, de lo que compró físico en la Casa del Libro. No compré físico. No llegó a comprar. Físico, no, ya. Descargué, ya. acabo de leer la doctrina invisible. Es una crítica que se le hace al neoliberalismo. Y entonces es un libro interesante, da otra vertiente, un poco más de socialdemocracia, menos libertaria, ¿no? Y bueno, en ese sentido es el tipo de contenido también que me gusta leer, y he comenzado Los Tres Mundos, como te dije, que también lo descargué con ocasión a mi visita a Madrid, para cerrar ese ciclo también de lectura. Por consiguiente, siempre es interesante, Roberto. Tengo ahí muchos textos pendientes que iré descargando y ya tendremos otros espacios para seguir discutiendo eso. Recordando a tu audiencia, mañana el Congreso de Innovación Cultural desde las 9 de la mañana, para que se conecten con nuestras redes sociales del Ministerio de Cultura y también en mis redes sociales, para darle seguimiento a todo este proceso que para nosotros es de vital importancia, comenzar a socializar los componentes tecnológicos alrededor de la cultura de la República Dominicana. Así es. Nada, una conversación provocadora para que vean que realmente hay un interés y parte de una experiencia personal, en este caso del ministro, en torno a cómo abordar la innovación cultural, las nuevas tecnologías en materia de la cultura, de hacer arte, de transmitir cultura, lograr el mayor alcance social posible. Un pueblo sin cultura no existe. Entonces, qué bueno que desde el Estado y desde el gobierno se apuesta a ver el futuro con realidad, utilizando las nuevas tecnologías, no repitiendo lo que quizás funcionó en otro momento, sino aprendiendo de esas experiencias y utilizando las nuevas herramientas que trae la modernidad. Esperemos entonces mañana este primer Congreso Internacional de Innovación Cultural, que concluirá con una declaración de innovación cultural al final de la jornada, al filo de las 6 de la tarde en el Hotel Catalonia, donde se pretende promover la cooperación y el desarrollo digital en nuestro país, en el contexto iberoamericano, en el contexto mundial, y no podemos quedarnos a menos como país en toda esta revolución. Gracias, ministro. Un gusto, Roberto. Siempre con los afectos, el cariño de siempre. Cuídese, saludos a su esposa y a las niñas. Así será. Siempre así tan será. Activas esas muchachas. ¿Cómo se la hace con tantas mujeres a su alrededor? Tienen el control absoluto de todo esto. Aquí estoy en minoría. Bueno, por fin algún día. Pues nada, Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.